Saludos emprendedores hacks y bienvenidos a otro programa más de Emprender Hacks, el podcast. Espero que estén excelente el día de hoy. Bueno, hoy vamos a dividir este programa en dos para que no se haga tan largo y además vamos a trabajar en base a hacer análisis técnicos en otro episodio. Así que los que quieran ver el análisis técnico, yo lo voy a tratar de decir de una manera muy perfecta, o sea, muy concisa para que si lo oyes nada más puedas entenderlo, pero si lo quieres ver te voy a dejar abajo el link de YouTube. Bueno, comenzamos. Lo más importante de hoy, tendríamos que el precio del Bitcoin tiende o pareciera que va a llegar a nuevos precios, nuevas cotas. Hay que ver si hay un rebote, igualmente eso lo vamos a ver más a detalle, pero se está viendo una recuperación del mercado en general. También tenemos que las medidas económicas en Axie Infinity ha hecho que hay una revalorización de los tokens, hay una mayor tenencia de los tokens, es decir, mayor staking por parte de los tenedores de AXS. El SLP tiene un mejor rendimiento, pero bueno, hay que ver cómo va a terminar de repercutir este tipo de políticas económicas que están planteando para el juego de Axie Infinity. También tenemos que hay un problema con GoFundMe y todo lo que tiene que ver con la protesta de camioneros en Canadá. Canadá prohíbe que utilicen GoFundMe y bueno, migran a otras plataformas de financiación, pero por parte de criptomonedas. Es decir, las criptomonedas son o se vuelven a erigir como una alternativa interesante e importante ante cualquier tipo de baneo, prohibición, etcétera, etcétera. Eso es bastante interesante saber porque, bueno, se sigue como que, oye, mira, tenemos un problema, las criptomonedas van o pueden ser una alternativa. También tenemos que la SEC va a listar en el Nasdaq el ETF de Valkyrie, que va a agrupar a 8 de las grandes empresas mineras. Esto es bastante interesante porque cuando hay un listado de este tipo de producto financiero, tiende a haber una mayor penetración de capital institucional dentro del criptomercado. Entonces podemos ver o estimar que esta inserción de dinero o este nuevo ETF, que es Exchange Trade Fund, pueda repercutir en una subida de los precios de ciertas criptomonedas, principalmente aquellas que tienen o son más susceptibles a la capacidad de minado. Puede ser el Bitcoin, claro, y si sube el Bitcoin, suben las demás. Entonces hay que estar pendiente de esa noticia. También tenemos que Tesla, pese a haber comprado Bitcoin y todo lo demás, ha tenido un mal rendimiento. Tesla tenía 2.000 millones en Bitcoin a fines del 2021. Revela una presentación a la SEC y además registró 101 millones en pérdidas por deterioro del precio del Bitcoin. Este tipo de cosas, y esto es algo que quiero que hagamos hincapié. Yo sé que la criptocomunidad es muy apasionada con este tema. O sea, es como que a veces son tan apasionados que se nublan o se están enamorados. Uno tiende a enamorarse de ciertos activos o criptoactivos, pero eso no está bien. Primero, este tipo de noticias hace que muchos inversionistas vean, mira, esta empresa se arriesgó, porque recuerden que cuando una empresa invierte en un activo no es como un pequeño inversor que lo mete y lo saca cuando hay ganancia, no. Por lo menos porque primero se maneja mucho capital, segundo no es legal porque hay una serie de normas que hay que cumplir y tercero es una inversión estratégica en un mediano plazo, un año. Entonces, si de aquí a un año no ha habido una mejora en los precios y repercute a pérdida, esto va a estar reflejado en los estados financieros de la empresa y esto además va a repercutir el valor bursátil que tiene la acción de la empresa. Entonces, todos estos elementos o influyen directamente en esta. ¿Verdaderamente será un patrón de refugio? No, todavía no lo es. Y ahorita lo vamos a ver o voy a explicar por qué. Bueno, ahorita no, en el próximo video. Antes de seguir, quiero decir el disclaimer. Todas las opiniones dadas en el podcast o en el video podcast son recomendaciones de investigación. No son en ningún momento recomendaciones de inversión. Recuerda que las criptomonedas, los CFD, las acciones y cualquier instrumento financiero, cualquiera sea su naturaleza, pueden poner en riesgo a tu patrimonio. Esto es importante. Tenemos de este lado, como siempre, o como es algo nuevo, los índices en tiempo real y sus diferentes variaciones.
Dentro de otra de las noticias interesantes o importantes tenemos que parece ser que los alcistas vuelven a tener relevancia en el mercado cripto. También tenemos que hay un matrimonio que se da en Decentraland. Recordemos que hubo un matrimonio virtual hace poco. Bueno, parece que hubo otro, en este caso en las plataformas de Decentraland o Mana, que es una plataforma de criptomonedas, ¿ok? Parece ser que eso sucedió hace pocos días. Interesante esto porque vemos la penetración que viene teniendo todo lo que se relaciona con el metaverso. También tenemos que Polygon recauda 450 millones en una ronda de financiación liderada por Sequoia. Esto para el desarrollo de su protocolo y puede tener unas repercusiones positivas en este ámbito. Bueno, dentro de otras cosas, RSS3 busca ser el procesador de información descentralizado de la web 3.0. Recordemos que todo el boom o todo el auge que tiene la web 3.0 es en vista de una internet descentralizada realmente. Cuando inició el internet, una de las promesas del internet era que fuera democrático, que sería democrático. Pero llegaron las big tech, las grandes tecnológicas, y esto no se concretó del todo. Entonces esto ha generado dos cosas. Uno, un monopolio de la información por parte de grandes empresas como Google o Facebook o Meta en el día de hoy. O también que la verdad sea falseada y que pueda haber una manipulación de la realidad circundante. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Esto es hipotético, ojo. No estoy diciendo que haya sido así o que fue así. Supongamos que hay una elección presidencial en el X país. Google, Facebook, X, tienen una determinada o tienen una incidencia determinada en cierto tipo de político. ¿Qué pasa? Si yo quiero incidir en la opinión pública y que haya un sesgo subjetivo en base a quién está ganando y perdiendo para que así haya abstención o esas personas que están indecisas voten por el ganador, porque se sabe que la conducta sí, o sea, la conducta del humano es siempre ir a por el ganador. O sea, yo voy a, porque si no, o sea, ¿para qué voté? Para nada. ¿Qué haces? Yo doy una matriz de información de que está ganando cierto partidario, cierto personaje en detrimento de otro, y esto altera o puede tener una incidencia muy poderosa en los resultados electorales. Vean la capacidad de maniobra que pueden tener las Big Tech. En vez de esto, la web 3.0 se visualiza como una web democratizada. Pero lo mismo, la misma promesa pasó cuando los .com. Así que habría que ver si esta promesa de descentralización de la web 3.0 se concreta o si va a estar dominada por las grandes tecnológicas. Porque si bien es cierto que las criptomonedas representan una descentralización de los medios de pago, empezando por el Bitcoin, tenemos a otras redes que no son tan así, que no son descentralizadas y que en cierto aspecto se podría estar dando un oligopolio que está dominado por por pocas empresas. Por ejemplo, la red Ethereum, Binance, Solana, Cardano, pero que al final sean participantes importantes y que no haya una verdadera democracia dentro de las transacciones o web 3.0. Lo mismo puede pasar, así que hay que verlo con ojo. Yo entiendo que esto puede generar muchos temas y debates, no, que sí se está logrando, pero ¿qué pasa? Y esto es algo muy propio de la comunidad cripto. Me involucro, ojo, me involucro. Pero a veces hay que salir, dar un paso atrás, verlo desde lejos. Porque quien tiene la razón es lo que está pasando fuera de nosotros, no nosotros. O sea, yo no tengo la razón. Uno lo que hace es interpretar, darle lenguaje a qué está pasando y traducirlo para tomar una determinada decisión. Eso es lo que hace el especulador, el inversor, etcétera, etcétera. Bueno, continuamos con otro tipo de interesante, lo que hace Aleo, que es una plataforma de aplicaciones centradas en la privacidad que recauda $200 millones. Ojo, esto es interesante porque la privacidad es un bien que está muy deteriorado. Nosotros, hoy día, las personas, algo tan abstracto como la data, bueno, sí, nosotros vendemos la data y Facebook tiene mi data, pero eso no me influye. Pero ¿qué pasa cuando la data genera
o sea, es muy difícil vincular la data que tienen sobre ti, por lo menos imagínense, bueno, la más relevante de todo es Cambridge Analytics. Tiene 5.000 puntos de datos acerca de X persona o acerca de ti, de mi escucha. ¿Qué pasa? Eso es algo muy abstracto. O sea, ¿qué pueden hacer con mi data? ¿Realmente voy a dejar de comer, de respirar, de percibir algo, un beneficio? No. Como es algo tan abstracto, no vemos las implicaciones que hay detrás de que nosotros o que alguien tenga acceso a tu data. Por ejemplo, uno de los países que más defienden su data es Alemania. ¿Pero por qué Alemania? Bueno, hay dos razones. Una, recordemos que el nazismo utilizó la data, todos esos datos, para manipular a una población e incluso exterminarla, como pasó con los judíos. Por ende, ellos se cuidan mucho de que alguien controle su data, porque saben que si yo controlo la data, tengo un poder intrínseco muy grande, ¿verdad? Como ya pasó en esa guerra puntualmente. El resto del mundo, principalmente estoy hablando ahorita de Latinoamérica, no tiene esa conciencia. Si bien hay países como Colombia que tienen una muy buena jurisdicción en cuanto a la protección de datos con la ley de datos ABEA, no es algo que se practique tanto. Incluso las datas lo damos en Wi-Fi, ponemos Facebook, hacemos test, si no te tomas una foto, el nuevo que hay, si no te tomas una foto con esto, ¿qué piensan de mí? Y yo lo publico. Todo eso son datos que no nada más pueden estar recolectando Facebook, que puede ser algo bastante lejano en cuanto a, bueno, me pueden generar una publicidad más efectiva, sino también personas inescrupulosas que pueden vender tus datos para lucrarse. Entonces, esto es algo que hay que ver con detenimiento, porque imagínense que ya se tenga que, ya hay más control en cuanto a las criptos, ya hay más control, pero el mundo cripto lo que busca es privacidad en las transacciones para que haya más libertad económica, porque si yo tengo mayor privacidad de saber qué hacen con mi dinero, yo no tengo que estar diciéndole a alguien más o un ente externo qué puede o no hacer con mi dinero, es decir, no tengo que pagar tantos impuestos. Básicamente esa es la idea de las cripto. Ahora, si yo tengo tus datos, puedo coercionarte en ese ámbito. Y está pasando con las criptomonedas. Por eso todos los protocolos de seguridad y privacidad son bastante importantes. Porque esto genera por ejemplo, que sea más difícil obtener un determinado dato para acceder a datos que te puedan afectar directamente. Como por ejemplo, datos personales o datos privados donde tú tienes tus cuentas bancarias. Cierro paréntesis en cuanto a la data. Bien interesante esto. Bueno, para que el podcast no se haga más largo, este episodio queda hasta aquí. Y si quieres ver el análisis técnico, recuerda que lo voy a poner en otro episodio. Si lo quieres escuchar, excelente. Gracias a todos los escuchas. Dale like, compártelo. Si lo quieres ver, puedes ingresar a YouTube para verlo. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Espero que les haya gustado. Y bueno, nunca se olviden de apoyarme. Hasta luego, emprendedores hacks.